Bien, vamos a continuar. Estamos estudiando esta parte del Sermón del Monte. Ya casi vamos a cerrar. Y es hermoso este estudio, es hermosa esta parte del sermón, porque aquí el Señor nos está insistiendo que podemos pedirle a Él, que siempre nos va a escuchar, pero que siempre que llamemos nos va a atender y que siempre que busquemos lo vamos a encontrar. Vamos a extendernos un poco más. La semana pasada vimos la mayor parte del estudio. Voy a comentar algunas cosas y vamos a cerrar con lo que es la regla de oro, decíamos. Quiero que siempre tengamos el contexto, o sea, en qué situación fue dado el Sermón del Monte. Decíamos que el Señor Jesús estaba en un lugar con judíos y gentiles. Es muy importante que veamos un poco el panorama, porque no quería decir que los judíos ya eran salvos. Quería decir que el Señor estaba dirigiéndose a judíos y gentiles, porque unos conocían de Dios, otros no conocían de Dios, pero el Evangelio estaba dado a todos. Y esa era la intención de Jesús, de a todos decirles en qué consistía el ser hijo de Dios. Es muy importante que tengamos bien claro que el Sermón del Monte no es una lista de requisitos que tengamos que llenar para poder merecer ser hijos de Dios, para poder merecer ser ciudadanos del reino. No es una lista. La aclaro porque, yo la tuve en mente, o siempre lo creí cuando yo fui educado católico desde mi infancia. Y siempre que escuchaba que pasaban por ahí, bienaventurados y dichosos aquellos, y yo decía, hay que cumplir con todo eso. Y hasta la fecha la Iglesia Católica Romana lo expone como una necesidad del hombre. Si no cumple con esos requisitos, no entra al cielo. Y el Señor Jesús en realidad no lo dice así en ningún momento. Él dice, y si quieren ustedes leer en Mateo 5, si lo quieren leer, esto lo dejo para quien guste. Cuando inicia el sermón, no dice nunca, cumplan estas reglas que entonces los aceptaré. No dice así. Entonces dice que los ciudadanos del reino son aquellos que tienen esas características. Sin embargo, nadie de nosotros puede lograr esas características. Es decir, si nosotros somos seres humanos naturales, si no conocemos a Dios, somos simplemente sus criaturas, si no somos considerados como sus hijos, o sea, en la conversión, nosotros no tenemos ninguna de esas características. Ni somos dóciles, ni pacificadores, ni buscamos de su justicia en nuestras vidas. Entonces, no podemos considerarnos hijos de Dios. Y por eso es que el Señor les está diciendo, tanto a judíos como a gentiles, los ciudadanos del reino son humildes, pacificadores, pobres de espíritu, lloran y serán consolados. Ellos, para mí, son tan valiosos que son como la sal del mundo, y ellos son la luz del mundo. Y está diciendo, aquel que encuentre en su corazón estas características puede considerarse hijo mío. No porque las tenga, sino porque se las voy a dar. Y esa es la postura de Jesús. Espero que una vez teniendo eso claro, siempre recordemos que en el Sermón del Monte nos está hablando a aquellos a quienes vamos a reconocer que el Señor algo hizo en nosotros. No quiero, y no es mi intención, que alguno de nosotros diga, yo ya soy pobre de espíritu. Es que yo ya soy pacificador. ¿Saben qué es lo emocionante? Y en toda la palabra de Dios está, y más en el Nuevo Testamento, que el Señor nos hace experimentarlo poco a poco y día con día. Por medio de un quebrantamiento decimos, el Señor quería de mi humildad. Me dio un coscorrón, la pasé muy mal, sufrí, mi ego, mi persona se tuvo que apachurrar, y entonces el Señor me dio un poquito más de humildad. Ya comprendí lo que dice el Señor, que los que somos hijos de Él tenemos humildad. Pero ya empezó conmigo, ya me hizo un poquito más humilde esta semana. Es un poco la mecánica en la que vamos descubriendo que el Señor efectivamente nos transforma, no por nuestras fuerzas, sino por las pruebas que Él nos pasa y las fuerzas que Él nos da. Entonces, su transformación es la que vamos a ir viendo plasmada aquí en el Sermón del Monte.
Les insisto, yo cuando de niño escuchaba estas bienaventuranzas, que es con lo que abre el Sermón del Monte, yo decía, ¿quién va a tener todo esto? ¿Quién va a ser perfecto? Yo pensaba que el señor cura era perfecto. Estaba muy lejos el señor cura de estar en esa situación. Y el Papa, pues mucho menos. Pero bueno, no es nuestra posición de hablar de ello. Nuestra posición es hablar de cómo es entonces que el Señor Jesús les habló a judíos y a gentiles, sabiendo que ninguno de ellos tenía en su corazón esa perfección. Les estaba diciendo, si ustedes en realidad son hijos de Dios, van a empezar a experimentarlo. Porque el mundo tiene unas reglas y los hijos de Dios, o sea, el reino de Dios tiene otras reglas. Si en la escuela de ciencias políticas se les dijera a los políticos, tienes que ser pobre de espíritu, pacificador, dejaban la escuela, decían, no, esto no es para mí, yo vengo a triunfar, yo vengo a que voten por mí, yo vengo a crecer, a que vean mi figura. Ya tengo un poste hecho mi tamaño, ya le voy a poner el logo del partido al que voy a ir, pero yo ya tengo el logo de mi publicidad, yo soy el que voy a dirigir a un pueblo. ¿Cómo me puedes decir que sea humilde, pacificador, que llore, que busque la paz, que busque la justicia de Dios? El mundo se rige por otros valores, pero el mundo de Dios, el reino de Dios, no. El reino de Dios dice, aquellos que son humildes, aquellos que están quebrantados, que vienen a mí, esos son los que van a estar en mi reino. Bien, lo digo porque eso es muy de acuerdo, muy de acorde con lo que dice ya al finalizar casi el sermón. Si vamos por favor a Mateo 7, la semana pasada vimos lo que es en gran parte, cómo es que vamos a pedir o qué vamos a pedir, lo voy a recordar hoy. Y en Mateo 7, los invito a que vean entonces ya lo que leímos la semana pasada, del 7 al 12, lo voy a leer. Y dice el Señor Jesús, después de haber hablado de las bienaventuranzas, después de haber hablado de lo valiosos que son los hijos de Dios, y después de haber hablado también de que no nos aferremos a este mundo, después nos dijo que no critiquemos, que seamos cuidadosos al juzgar, que el juicio sea en nuestra mente y que no lo comentemos a todo el mundo, que obremos, pero que no seamos chismosos, ¿verdad? Entonces al último ya dice el Señor así, versículos del 7 al 12, Mateo 7. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Así que en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Tomemos por partes porque hay 3 segmentos. Y solamente repito un poquito lo de la semana pasada para ubicarlo bien y reforzar ese entendimiento. Primer parte, dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Debemos de considerar que Jesús no nos está invitando a que pidamos por alguna necesidad. Voy a aclarar este punto. Hay tal vez 3 formas de pedir o 3 cosas que pedimos. Una, tal vez pedimos salud. Otra, tal vez pedimos cuestiones materiales. Y otra, cuestiones espirituales. Lo que más urgente nosotros, si tenemos muy bien conocido, es pedir por salud, porque es inmediato. Apenas nos duele algo, Señor, ayúdame, es normal. Lo que más después enseguida nos gusta es pedir por cosas materiales. También es normal, porque decimos, bueno, Señor, yo necesito una mejor economía, necesito que me quites esta situación. Y lo que menos pedimos en realidad es por una riqueza espiritual. Nosotros le pedimos, Señor, sácame de esta tribulación, sácame de este problema que estoy sufriendo, pero sácame de él. No decimos, Señor, dame los medios para yo salir de ahí, porque tú me vas a dar esa fuerza que yo no tengo.
Entonces estamos muy acostumbrados a decir, Señor, ¿por qué si tengo este problema no me lo quitas? Y les voy a decir una frase, a ver si nos entendemos mejor por medio de esta frase. No sé qué es peor, si pensar que Dios nos va a dar lo que nunca prometió, esa es una, lo que nunca prometió. Otra, pensar que Dios no nos va a dar lo que prometió. Bienvenido. Voy a repetir y por favor pónganles en su mente como dos cosas, dos letreros grandes. Una, pensar que Dios nos va a dar lo que nunca prometió. Otra, no creer que Dios nos va a dar lo que nos prometió. Ambas cosas son espantosamente graves, ¿cierto? Así como lo estoy diciendo. Creer que nos va a dar lo que nunca nos prometió es un error. No creer que nos va a dar lo que sí nos prometió es un error. Pues la noticia es que todos aquí creemos esas dos cosas. De entrada, así funcionamos. Estamos insistiendo en lo que Él nunca prometió que nos daría. La salida fácil de nuestros problemas, la solución inmediata, que se cumpla cuando lo ordenamos. Nunca lo dijo. Digo, yo te garantizo que tendrás problemas. Te garantizo que tendrás tribulación y el que me siga va a sufrir y voy a poner división en su familia y va a pasar pruebas. Entonces estamos creyendo algo que Él nunca prometió. En otro aspecto, no le estamos creyendo a lo que sí nos prometió. No estamos creyendo que nos va a dar paciencia. No, eso irá con otros, conmigo no va, porque yo no tengo paciencia. Bueno, Él te la va a dar. Suplícale que Él te dé las fuerzas y atravieses por momentos en los que logres presentar tu paciencia. No, que me quite mi problema. Que no, que le pidas los medios espirituales que solo Él te puede dar. Es que no creo, porque ya le pedí eso, no. Yo quiero que me quite mi problema. Bueno, ¿no crees que te va a dar los recursos espirituales que solo Él te puede dar y que prometió dártelos? Bueno, es que yo no soy muy humilde, eso no va conmigo. Pues pídele entonces que Él te dé humildad, porque Él dice que de sus dones espirituales, de su fruto espiritual, tú vas a tener si tú le pides. Dice el Señor que el crecimiento espiritual lo va a dar Él y que a nadie se le va a negar cuando lo pida. ¿Es cierto? ¿Lo han leído? Así dice el Señor. Entonces las dos cosas son graves, porque las dos cosas nos tienen nosotros ocupada la cabeza. Entonces es un error pensar que nos va a dar lo que nunca nos prometió, y es otro error no creer que nos va a dar lo que Él nos promete. Entonces Él está diciendo a los hijos del reino van a ser humildes, van a ser así, van a ser así, y entonces pidan cuando ustedes gusten porque se les va a dar. O lo que están diciendo es que un creyente ricamente espiritual o lleno del Espíritu Santo, ¿qué va a pedir? Cosas sublimes, cosas elevadas. Va a pedir tener y reflejar lo que conocemos. Va a tener paz, paciencia, gozo, benignidad. Va a tener el mansedumbre, va a tener paciencia, va a tener piedad, va a tener misericordia por los demás. Pero eso no nos gusta pedir. Sin embargo, dice el Señor que con eso Él nos va a dar toda la felicidad de nuestra vida. Y yo creo que ese es el punto en el que no hemos a veces recapacitado cuando vemos. Pidan y se le dará. Entonces yo pido lo que yo quiero. No, pides de acuerdo al carácter que ya nos dio el Señor en el Sermón del Monte. Pides de acuerdo a ese carácter en trabajo de perfección espiritual. No sé si estoy transmitiendo bien, porque no me gustaría estar empeorando las cosas. Entonces, vimos la semana pasada con unas cuantas citas, vimos que, bueno, que Abraham confió totalmente en el Señor y que nunca dudó en ir adelante con Dios porque sabía que Él iba a resolver todas sus necesidades. Sí, Hugo, gracias. Sí, muy bien. Creo que esto nos está un poquito revelando poco a poco. Lo voy a recordar y al final, si no quedó claro con lo que estamos recordando, lo digo. Pero sí, como les decía, es inmediato y es natural
No estamos pecando si decimos, Señor, tengo un problema de salud. No estamos pecando si decimos, Señor, tengo un problema económico. Lo que nos está llamando al Señor y lo que yo quiero hacer